La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Marco Maldonado, director nacional de asesoría jurídica de la Defensoría Pública. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Nos escucha? Buenas tardes, Giselle. ¿Cómo está? Muchas gracias. Sí, justamente nosotros presentamos ya a ciertas acciones frente a esta decisión que ha tomado un juez en Guayaquil, de la cual la audiencia va a ser el día de mañana. Ahora, ¿pero qué es lo que está sucediendo, doctor? ¿Existe una pugna interna por liderar la Defensoría Pública? No lo llamaría pugna interna directamente. El doctor Ángel Torres, él tiene un encargo que proviene del Consejo Transitorio. Recordemos que este Consejo Transitorio tenía justamente facultades extraordinarias que le dio un mandato constitucional, que fue la consulta popular del 2018. Y es a raíz de esa consulta que le otorgó estas facultades para el transitorio, para cesar, encargar y designar a las autoridades. En este caso de la Defensoría Pública, el doctor Ángel Torres Machuca, él fue encargado por el transitorio. Y en la resolución del transitorio se estableció justamente hasta cuándo él estará en el cargo. Y es hasta que el Consejo de Participación designe a la primera autoridad de la Defensoría Pública a través del respectivo concurso, circunstancia que no lo ha hecho hasta el momento. ¿Y cuál sería el interés detrás de esto? ¿Cuál sería el interés en favorecer a que se quede Ángel Jarrín? Es un error pensar que un defensor que obtuvo un puntaje y que entró a través de un concurso de méritos y oposición a la carrera defensorial, ahora se pretenda designarle como defensor público subrogante. Mire estos errores de aquí. El señor Jarrín ni siquiera tiene los 10 años que determina la Constitución y el Código para ser defensor público general del Estado. El abogado de parte de Jarrín y él mismo señalan de que no es un requisito, que el Código no dice eso, porque simplemente se limitan a decir cómo se designará el subrogante, que tampoco lo están aplicando. ¿Y cuál cree usted, doctor, que sería el interés en liderar la Defensoría Pública? ¿Por qué tanto afán en quedarse ahí? Bueno, los intereses que tengan justamente el señor Jarrín o las otras personas que han intentado igual tomarse la Defensoría, no creo que serán ni sociales, ni en beneficio de la ciudadanía, ni por la institución, porque con este acto no se está respetando la institucionalidad de la Defensoría Pública. La institucionalidad señala justamente que el defensor debe ser nombrado a través de un concurso de méritos y oposición por el Consejo de Participación Ciudadana. Una vez nombrado el titular, se debe de nombrar al defensor público subrogante. ¿Quién lo debe nombrar? Es el Consejo de la Judicatura. ¿A través de qué? A través de una evaluación y categorización. Dos cosas que no se han hecho. Y estas dos cosas las señala el Código. Ahora, mientras se resuelve pues estas denuncias que se han presentado, ¿es Ángel Jarrín el defensor público subrogante? No, porque justamente la medida cautelar que otorgó este juez señala de que el Consejo de Participación se reúna en pleno y tome una decisión. Y de ellos justamente remitan o realicen el acto administrativo que corresponda para que se designe al señor Jarrín. Así está de ambigua esta resolución. Pero hay que tener aquí ciertos análisis respecto de la resolución. Porque pues, si es que primero está adelantando criterio, porque el fin de una medida cautelar es precautelar un derecho que se estaría afectando. Si yo ya le designo directamente, ya estoy emitiendo el fallo. Y si es que yo ya estoy emitiendo el fallo, las mismas garantías constitucionales tienen justamente este principio de formalidad, que justamente el juez puede suplir aspectos que el accionante no los consideró. ¿Cuáles eran esos aspectos? El haber citado, por ejemplo, al Consejo de la Judicatura, que era quien debía nombrar quien debe nombrar al defensor público subrogante. Ahora, pero a ver si es donde quiere él ingresar.
Ya, pero a ver, para entenderlo más claro y para que nuestros amigos oyentes entiendan cuál es la situación, hay una resolución judicial a favor de Jarrín que indica que se le debe designar como titular de la Defensoría. Ahora, si no se acata esta decisión... Hay una medida cautelar que lo que ordena es que el Consejo de Participación se reúna y realice el acto administrativo que corresponda para que se le designe al señor Jarrín como defensor. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el Consejo de Participación? No se ha reunido. Remitió directamente el abogado Hernán Ulloa al Consejo de la Judicatura diciendo, miren, tenemos estas medidas cautelares donde nos dice que nosotros no somos competentes, que no podemos nombrar. Tenemos este pronunciamiento del Procurador General del Estado que dice que quien debe de nombrar es el Consejo de la Judicatura. Y en razón de todo esto, pues, les remito la sentencia para que, de considerarlo pertinente, realicen lo que corresponde. Pero si no se acata la decisión del juez, ¿estaría la Defensoría incumpliendo con una resolución judicial? Nosotros no estamos incumpliendo porque ni siquiera somos parte en este proceso. No nos notificó el juez que dio esa medida. Y así es de... ¿Y no podría, por ejemplo, Jarrín presentar acciones por el incumplimiento de la resolución? Nosotros tenemos presentadas 3 medidas cautelares que se encuentran vigentes. 3 medidas otorgadas aquí en Pichincha, donde está la sede de la Defensoría Pública. 3 medidas que han sido notificadas el Consejo de Participación, el Consejo de la Judicatura, la Comandancia y el mismo juez que otorgó esta medida, en donde señalan los 3 jueces disponen que no se puede nombrar el defensor público subrogante hasta que se designe el titular, porque así dice la norma. Ahora, ¿cuál es la situación entonces jurídica del actual defensor público? El actual defensor público se encuentra en funciones. Él proviene justamente de un encargo dado por el Consejo de Participación Transitorio que tuvo facultades extraordinarias por un mandato constitucional. ¿Y qué tiempo da la ley para que se resuelvan las demandas y se solucione el problema? Perdón, no le escuché el inicio de la pregunta. ¿Qué tiempo da la ley o en qué tiempo tenemos una resolución de las denuncias presentadas y se podría solucionar el problema? Bueno, nosotros hemos presentado denuncias ante el Consejo de la Judicatura, lo hicimos el día lunes, viendo que se suspende este juez. Este hecho lo pedimos porque ya nos da una presunción respecto del sorteo, cómo se realizó. Un sorteo en donde se realiza de manera manual, ya se pierde la confianza y esta garantía de transparencia. Y justamente dudamos de la competencia que tenga este juez para otorgar esta medida. Hasta el momento no hemos sido notificados respecto del pedido de suspensión de este juez. Nosotros hemos pedido también a los jueces, a la jueza que conoció ya medidas cautelares anteriores sobre los mismos hechos, porque no es la primera vez. Esto ya lo han venido haciendo en el 2019, 2021 y ahora 2022. Estas medidas de aquí se encuentran vigentes y justamente señalan de que esta periodicidad de tiempo que disponen que hasta que no se designe el titular, no se puede nombrar el subrogante. Y mientras persista alguna afectación a la seguridad jurídica, estas medidas se encuentran vigentes. Y el incumplimiento de estas es sancionado con destitución e incluso con CAS. Entonces, este juez que mañana va a tener la audiencia y va a conocer esto, entiendo que va a poner en su fallo y va a fallar conforme derecho. Porque ha sido oficiado por parte de los otros jueces de Pichincha, en donde le dicen, cuidado, señales, hagas otra cosa, porque aquí tenemos justamente una sentencia constitucional y medidas vigentes. Doctor Maldonado, se está aferrando tanto a quedarse en este cargo el doctor Ángel Jarrín, y usted dice que no cree que tenga ningún fin social o en pro de la ciudadanía. ¿Qué hay detrás de esa disputa? El fin justamente que persigue a Jarrín no le podría responder. Es justamente, creo, es el interés o el abogado de Jarrín quien nos va a decir cuál es la finalidad que buscan ingresar por la ventana, ingresar justamente violando la Constitución, violando un dictamen constitucional, yéndose en contra de un mandato constitucional de la consulta popular, porque fue el pueblo ecuatoriano quien le dio la facultad al transitorio. Y
no es como Defensoría, respetamos la institucionalidad. Lo que aquí se dice es que se realice el concurso de méritos y oposición para designar a la autoridad titular. Y subsiguientemente a eso se procederá a realizar la designación del defensor público subrogante a través de una evaluación y categorización. Porque eso dice el artículo 49. Será designado el más alto puntaje y de la categoría. Para obtener esta categoría de defensor, yo primero tengo que ser evaluado. Carrillo empezó en el 2015 a través de un concurso de oposición y mérito, en el cual él obtuvo un cupo para la escuela de la función judicial. Y después de este cupo, al obtener esta nota, se le garantizó 2 derechos. Uno, el ser defensor público, y el segundo, escoger la plaza donde ejercer. Estos 2 derechos se le ha dado a Carrillo. Ahora depende ser parte de la Defensoría, ser el titular de la Defensoría Pública General del Estado, cuando la Constitución dice que se requiere 10 años para ser defensor. En el registro del CENESID, su título está registrado apenas en el 2012. Si no tiene ni 10 años de experiencia, si no tiene 10 años de graduado, mucho menos va a tener de experiencia profesional. Doctor, yo le agradezco y sobre todo creo que sus dudas y sus preocupaciones respecto a esa designación pues son muy válidas. Lo que yo creo que a la ciudadanía más le preocupa es que estamos viendo que todas las cabezas de las instituciones, o más bien estamos viendo que en todas las instituciones existe esta pugna por liderarlas, por arrancharse el cargo entre los miembros de las organizaciones. Es algo que preocupa de verdad, porque no es la primera vez que vemos una institución en donde la pugna se inicia por un cargo de dirección, ¿no? Y esto preocupa, que no seamos capaces ni siquiera de seguir los reglamentos para designar a nuestras propias autoridades. Asusta de verdad, porque no solo pasa en la Defensoría Pública, pasa en otras instituciones, la Contraloría del Estado, en todas las que hemos visto que han ido pues peleándose los cargos de dirección. Es una locura de verdad. En las alcaldías es realmente preocupante que no seamos capaces de seguir las normas para designar a nuestras propias autoridades. Eso es lo que a mí, por lo menos, más me preocupa y creo que a la ciudadanía también. Le agradezco, doctor. Gracias, muchas gracias. Una buena tarde. Marco Maldonado, director nacional de Asesoría Jurídica de la Defensoría Pública.